Movilización. Dirigentes de oposición marcharán hasta el CNE para exigir celeridad en proceso de referéndum revocatorio. Medida temporal. Sistema Metro de Caracas no prestará servicio en varias estaciones de la capital. Acuerdos. Vicepresidente del área económica informó que Venezuela y China fijaron nuevas condiciones para adquisición y pago de préstamos. Investigación en marcha. Armando Cabrera, actor de teatro y televisión, fue capturado tras su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven. Reconocimiento. Noticiero Venevisión condecorado por su destacada labor social y el apoyo a niños con cáncer. Volvió a temblar. Nuevo sismo de 6,8 grados en la escala de Richter se registró en la costa de Ecuador. Es el líder. Yanmar Gómez encabeza las grandes ligas en juegos salvados con 15. Recursos para su tierra natal. Campaña de Carlos Vives recibirá fondos para los habitantes de Santa Marta. Él no sabe cuánto te lloré, que morí 1000 veces cada vez, que pagué con llanto tus heridas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo, lo que ha sido una mañana bien informativa, bien movida a nivel noticioso. Donde Venevisión ha transmitido avances informativos sobre las marchas convocadas, tanto por la unidad, la concentración por parte del oficialismo. Son las 12:03. Endrina Yepes, quien les habla, Néstor Britolanda. Ya estamos listos para ofrecerles las informaciones con todos sus detalles. Vamos a iniciar. A esta hora, la marcha convocada por la unidad no pudo partir de Plaza Venezuela por un amplio despliegue policial. Esta manifestación no tenía los permisos requeridos. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Milagros Zambrano. Ella se encuentra en la Avenida Libertador. Milagros, cuéntanos, te escuchamos, danos detalles, ¿cómo está la situación a esta hora ya del mediodía? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal y como tú lo comentabas, la marcha estaba previsto que saliera desde Plaza Venezuela, sin embargo lo realizó por el cordón policial desde el edificio de la Previsora. Del edificio de la Previsora subió hasta la Avenida Libertador. Y aquí fue donde se registró hasta hace pocos momentos una situación de enfrentamiento entre la policía y los opositores que justamente marchaban manifestando que llevarían al CNE con el propósito de exigir que se respetaran los lapsos para el referéndum revocatorio. Vamos a mostrarle parte de las imágenes de esta parte de la Libertador, específicamente de la zona de Las Palmas, donde fue parado totalmente el tráfico automotor y tomado por los organismos de seguridad con un fuerte cordón policial, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional. Hace pocos momentos nuevamente fue lanzado gas lacrimógeno y se corrió hacia otra de las cuadras la manifestación que se mantenía aquí. Pero mientras que esto sucedía, por varios puntos de la ciudad también se presentaron concentraciones, manifestaciones, tratando de llegar al CNE. Una de ellas se hizo por debajo de la Avenida Libertador. En ese momento también se paralizó totalmente el tránsito automotor por esta vía. A esta hora sabemos que se ha movilizado, aunque se mantiene aquí un fuerte cordón policial, se ha movilizado hacia la campiña una parte de las personas que señalaron que se mantendrían firmes para poder llegar al CNE a entregar el documento. Sin embargo, queremos comentarle que mientras que todo esto sucedía, hace unos 30 minutos aproximadamente, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, se acercó hasta la marcha y escuchemos lo que conversó en medio de esta situación. Con el propósito de recibir una comunicación que nos está haciendo... comunicación, por favor, me da permiso para pasar la unidad democrática a los fines de que sea considerado en el seno del Consejo Nacional Electoral. Por
Por favor, les pido que nos dejen trabajar, por favor. Les pido que, por favor, nos dejen trabajar. Bien, entonces a esta hora la situación es esta que ustedes ven aquí en La Libertadora, a la altura de Las Palmas. Se mantiene un fuerte cerco policial y militar, mientras que algunas personas de la concentración continúan desplegadas por la avenida Libertadora. El llamado es a que las personas tomen entonces previsiones para evitar estas vías que se encuentran ahora totalmente trancadas. Con esta información retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagro. Sabemos lo complicado que es dar cobertura periodística a este tipo de eventos. También para hoy está prevista una concentración de seguidores del chavismo en la Plaza Diego Ibarra en defensa de la revolución. Esta actividad fue convocada por la Vicepresidencia de la República. Pero previo a esta concentración, en Plaza Venezuela se reunieron grupos oficialistas. Desde este punto también pudo observarse una caravana de motorizados. Esta manifestación es en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Diputados de la Unidad Democrática acompañaron la movilización que se realiza en Plaza Venezuela, donde ratificaron que continuarán las manifestaciones de calle para exigirle al Consejo Nacional Electoral las fechas para validar las firmas a favor del referendo revocatorio. Hoy toca demostrar quién es el jefe en una democracia, y es el pueblo participando, activo, defendiendo sus derechos. En la democracia y en un país convencido de ella, no hay dictador que valga, no hay un Jorge Rodríguez arbitrario que está cometiendo ilegalidades amenazando a la gente. Nosotros le queremos decir que estamos luchando para que el pueblo tenga el derecho de decidir si este gobierno sigue o no. En la unidad tenemos la firme decisión de impulsar el referendo revocatorio. No hay otra opción que seguir lo que dice la Constitución. La Constitución es clara. El gobierno tiene que respetar las firmas del pueblo. Fue el pueblo pobre, el pueblo que sufre, el pueblo que no tiene medicina, el pueblo que no alcanza el sueldo el que firmó. Respeten las firmas y que se convoque el referendo revocatorio ya. Bueno, continuamos con más. El Metro de Caracas anunció el cierre de varias estaciones, específicamente de la línea 1 en la ciudad capital. Sin embargo, fueron reabiertas Sabana Grande, Parque Central, Capuchinos y Zona Rental. Allí está nuestra compañera Fabiola Yaquinto, que nos cuenta las reacciones de los usuarios ante la aplicación de esta medida. Así es, el contacto lo hacemos desde la estación del metro de Parque Carabobo, donde ya se observa el cierre de esta estación, y es que el Metro de Caracas ha anunciado que durante el día de hoy 14 estaciones del metro serán cerradas por medidas técnicas, específicamente de las líneas 1, 2, 4 y 5. Algunos usuarios han manifestado su rechazo a esta medida, han tenido que caminar a lo largo de varias estaciones y buscar otros medios de transporte público para trasladarse. Claro, bueno, me tocará agarrar autobús, transporte terrestre, que es lo único. ¿Desde qué horas vio que está cerrado? No, ahorita me enteré. Estamos caminando ahorita prácticamente de Bellas Artes hasta Capitolio. ¿Y desde qué horas vieron el cierre? Como desde las 7 de la mañana, que vengo yo entrando de los Valles del Tuy para acá. También específicamente en Plaza Venezuela ya se observa un número importante de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encuentran custodiando sus alrededores, y es que se espera que este sea el punto de partida de una marcha convocada por la oposición que se espere que llegue a la sede del Consejo Nacional Electoral. Es el reporte que tenemos a esta hora. Muchísimas gracias, Fabiola. Amigos, si un sismo de magnitud 6,8 en la escala de Richter se registró hoy en horas de la madrugada a 60 kilómetros de la costa de Esmeraldas, en Ecuador. El Instituto Geofísico de Ecuador precisó que el movimiento telúrico ocurrió a 34 kilómetros de Rosa Zárate y debido a la intensidad se hizo sentir en localidades como Quito y Guayaquil. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, indicó que el temblor es una réplica del fuerte terremoto que se registró el pasado 16 de abril. No es que es un nuevo evento, es una réplica del sismo del 16 de abril. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente, pues pese al susto, a la gravedad, etcétera, es normal, ¿no? Se esperan réplicas en los 2 meses subsiguientes al evento. El Tribunal Supremo de Brasil analizará una solicitud que instaría a la apertura de un juicio político contra el presidente interino Michel Temer, un proceso ya aplicado contra la mandataria Dilma Rousseff. Dicho pedido fue confirmado por el magistrado Marco Aurelio Melo tras una demanda presentada por un abogado independiente. A través de este recurso, Temer es imputado por cometer presuntas irregularidades cuando suscribió 4 decretos que modificaron los presupuestos del Estado, esto sin la aprobación del Congreso. El presidente del organismo judicial, Richard
Ricardo Lewandowski, deberá fijar ahora una fecha para evaluar la acusación contra el mandatario. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. De impacto. Oficiales de policía captan caída de presunto meteorito en la Tierra. Los detalles al regreso. El ministro de la Defensa, el mayor general Vladimir Padrino López, encabezó una jornada de concientización patriótica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Padrino López recordó la importancia de defender la soberanía del país y mantenerse fieles a la defensa del país y la Constitución. Insistió en la labor de asegurar la paz de Venezuela. Garantizar la independencia, la soberanía y otra cosa sumamente importante que es la integridad de nuestro espacio geográfico. Fíjense ustedes la misión que tiene la Fuerza Armada. Ya ustedes saben pues las tareas a través de las cuales nosotros cumplimos esa misión. Todos los días. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, informó que Venezuela y China fijaron nuevas condiciones para la adquisición y el pago de préstamos entre ambas naciones. Abad aseguró que estas mejoras en el financiamiento facilitarán las relaciones estratégicas con el gigante asiático y servirán de reimpulso a la economía nacional y a la obtención de divisas. El ministro acotó que estos ajustes mejorarán las condiciones en los plazos y montos de inversión. Pérez Abad espera que Venezuela supere la recesión económica en la que está inmersa hacia finales de 2017. Miembros de la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela entregaron ante el Ministerio de Trabajo un pliego conciliatorio para exigir que se apruebe la convención colectiva vencida desde hace 5 años. Dijo que también se están viendo afectados porque no tienen los insumos para laborar diariamente. Aseguró que los trabajadores están siendo supuestamente acusados por levantar su voz. Nos encontramos acá para pasar este pliego, como lo dije, conciliatorio conflictivo, y en las próximas 20 horas, si no nos dan 120 horas, si no nos dan respuesta, tal y como lo establece la ley orgánica de las trabajadoras y trabajadores, nosotros activaremos nuestro derecho legítimo a la huelga. Denunció que la crisis eléctrica que afecta al país no solo se debe al fenómeno climático, sino también a la falta de inversiones en el área termoeléctrica. Roberto Smith, coordinador del Plan Vargas, quiere soluciones. Informó que la crisis de racionamiento y servicios públicos en el litoral central son consecuencia de una mala ejecución de las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional y regional. Orle Frank Amaya nos trae los detalles. Igualmente indicó que están recolectando firmas para reclamar una mejoría en los servicios y el abastecimiento de establecimientos, esto con propuestas específicas para acabar con la problemática. Porque sabemos que esos problemas se pueden resolver. Es imposible que Vargas siga sufriendo tanto, es necesario que los gobernantes respondan o si no, verán el juicio del pueblo que a través del voto y a través de las instancias constitucionales le dirán ya basta. El dirigente político aseguró que en Vargas están concretando proyectos de servicios de agua, transporte y seguridad de primera calidad. Hemos propuesto soluciones a que haya agua en todas las casas a través de la construcción de pozos profundos mientras se construyen las grandes represas del estado Vargas. En el área de aseo urbano estamos exigiendo la instauración de un sistema moderno de aseo que recoja la basura a diario en por lo menos 1.500 puntos en nuestro estado. El dirigente mencionó que buscan soluciones de forma inmediata y sin improvisaciones, esto para garantizar el bienestar de todos los varguenses. Desde el estado Vargas, Orle Frank Amaya, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Henker Betovar, sostiene que el gobierno no tiene miedo de acudir a un referéndum revocatorio. Considera que están dispuestos a ir a unas elecciones siempre y cuando se cumplan los procesos previos para convocar al referéndum. Recordó que esta figura está dentro de la Constitución Nacional. Nosotros no tenemos para nada temor a ningún proceso de referéndum revocatorio, puesto que nosotros es una idea revolucionaria, es una idea bolivariana que está dentro del marco de la Constitución, pero siempre y cuando se haga, por supuesto, dentro de los mecanismos que están establecidos dentro de la Constitución. Ahí están establecidos unos métodos, están establecidos unos procesos, la cantidad de firmas a recolectar para la solicitud. Además, defendió el decreto de emergencia económica y el estado de excepción ejecutado por el presidente Nicolás Maduro, porque a su juicio hay condiciones en el país que requieren especial atención. El presidente ha presentado
un decreto de emergencia económica que se aprobó, que fue discutido dentro de la Asamblea Nacional, que lo negó esa mayoría que hoy está en la Asamblea Nacional, pero que el Tribunal Supremo de Justicia pues lo decretó como legalmente constitucional y que se aplicó. Pues, ¿para qué? Para la activación de los 15 motores que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro. La Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Táchira Apula, se declaró en paro hasta que el Gobierno Nacional envíe el presupuesto para el pago de salarios y mantenimiento de este año. Tras anunciar la suspensión de actividades, realizaron un pancartazo. Hasta la fecha, los salarios de los trabajadores han sido cancelados con recursos desviados del presupuesto de 2015. Este es el momento que hasta ahorita, digamos, supuestamente están recibiendo los sueldos y salarios y no había llegado presupuesto. Ni siquiera para el sueldo, la partida de sueldo y salario, mucho menos para el funcionamiento adecuado de la universidad. Toda la academia está en peligro, hemos sufrido las renuncias de mucho personal docente, empleado y obrero. La comunidad universitaria condenó categóricamente la quema del vehículo de la CanTV a las afueras de la ULA. Es deplorable que algunos jóvenes encapuchados se infiltren en el campus universitario, se valgan del principio del no allanamiento de las universidades para ejercer la violencia y perjudicar a los ciudadanos. No compartimos los actos de violencia que se están escenificando en los alrededores de la universidad. Amigos, sí, Noticiero Venevisión es reconocido por su apoyo y destacada labor social para ayudar a los niños con cáncer, haciéndose acreedor de la condecoración benéfica Tocando la Fama, distinción que también le fue conferida a sus periodistas. Bajo el lema Son niños con ganas de jugar, pintar, bailar, reír y sobre todo vivir, la Fundación Cultural Tocando la Fama otorgó su condecoración a nuestra gerente de información, Sol Vargas, por su sensibilidad humana, profesionalismo y liderazgo, al igual que a Elianta Quintero, narradora de la emisión matutina, a Endrina Yepes, narradora de la emisión meridiana, y a Analicia Alba, conductora de la sección Vida y Salud, convirtiéndose Noticiero Venevisión en ejemplo para la juventud venezolana y latinoamericana por su aporte para la prolongación de la vida. La gala de entrega tuvo lugar en el Colegio San José de la ciudad de Los Teques. La Fundación tiene como objetivos principales apoyar el talento en crecimiento y a su vez brindar una mano amiga a quienes nos necesitan en este momento, como son niños con cáncer. También estamos abiertos a ayudar a otras fundaciones con otros propósitos, pero siempre rescatando el valor humano de cada uno de nosotros. La Fundación Tocando la Fama, además de reconocer el talento infantil, también toca la sensibilidad de los adultos para que los niños que padecen esta enfermedad puedan superar sus dificultades de salud y brindarles alegría. En nombre de Noticiero Venevisión y en el mío propio, muchísimas gracias por este reconocimiento. Muy orgulloso, muy contento de estar nuevamente Tocando la Fama como presidente de la mesa de jurado y al mismo tiempo contribuyendo a una causa tan humana y tan sensible que nos toca lo más profundo de nuestro ser, como son los niños con cáncer. Bueno, y aquí está nuestro reconocimiento que exhibimos con orgullo, de verdad, de corazón agradecidos. Gracias a Cristian, Rafael, a Euro y a todas las personas que tienen la iniciativa de seguir valorando el trabajo que hacemos desde Noticiero Venevisión. En este caso, la Fundación Cultural Tocando la Fama está dando un reconocimiento a la sensibilidad y es que, en definitiva, un comunicador social es un servidor público. Gracias, de verdad. Así es, gracias, Rina, felicitaciones y también a todo este equipo de prensa de Noticiero Venevisión, muy bien merecido este reconocimiento. Gracias. Y más adelante en su Noticiero Venevisión. Belleza y sensibilización. Los candidatos a Mister Venezuela 2016 trabajan de la mano con una ONG hablando de sensibilidad, ¿no? Los detalles con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, continuamos con las informaciones. Efectivos del CICPC detuvieron al actor Armando Cabrera por estar implicado en el homicidio de un travesti en El Rosal, aquí en Caracas. Armando Cabrera, actor de teatro y televisión, fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de Keudwin Alexander Suárez, de 27 años, quien recibió un disparo en el pecho y fue lanzado a la calle. Según testigos, Cabrera le habría disparado dentro de su vehículo gris tras una discusión en la avenida Pichincha del Rosal. El joven, que trabajaba como peluquero y según
Según su familia, fue trasladado al hospital del Llanito, donde murió. Efectivos del CICPC están a cargo de la investigación. El carro del actor será sometido a experticias. Se conoció que Cabrera fue una de las principales figuras en el musical El violinista sobre el tejado y formó parte del elenco de la telenovela La Virgen de la Calle, transmitida por Televen en el año 2014. España ordenó a su embajador en Venezuela regresar a Caracas después de más de un mes de haberse retirado del país. Según el canciller español José Manuel García Margallo, el embajador Antonio Pérez regresará a Caracas para ayudar a los más de 400.000 españoles que viven en el país y que, a juicio del canciller Margallo, están en una condición imposible. El canciller español también calificó de delirantes las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en las que asegura que Madrid forma parte del eje del mal. En Bolivia, la policía detuvo a una tía y a un abogado de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, por su presunta implicación en la trata de personas. Las personas detenidas están acusadas de intentar hacer pasar por hijo del gobernante boliviano a un niño que no lo es. Esto según la orden de aprehensión difundida por los medios locales. También estarían implicados en impedir el ejercicio de funciones y asociación para delinquir. Los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders se repartieron las victorias en las dos votaciones de primarias de este martes en Estados Unidos. Los resultados dejaron al descubierto las divisiones al interior del Partido Demócrata en la carrera para escoger a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador superó a la exsecretaria de Estado en Oregón con el 53% de los votos frente al 47% de Clinton, mientras que la exsecretaria de Estado ganó por un estrecho margen en Kentucky. La victoria fue tan mínima que los dos candidatos probablemente se dividirán los 55 delegados en juego. Amigos, y comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Sri Lanka, donde una tormenta dejó 36 muertos y deslizamientos que obligaron a cientos de personas a huir de sus hogares. Según el Centro de Gestiones de Desastres, se estima que 343.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones. 150 se encuentran desaparecidas y alrededor de 200.000 personas actualmente están siendo alojadas en centros de asistencia y hospitales. La reina Isabel II ofreció su tradicional discurso ante el Parlamento británico, en el cual resaltó la lucha contra el extremismo y la reforma del sistema de prisiones, temas que están en el centro del programa de gobierno para la nueva legislatura. La soberana leyó en la Cámara de los Lores los 21 proyectos de ley preparados por el primer ministro David Cameron. El Senado de Estados Unidos confirmó a Eric Fenton como primer secretario del Ejército, con lo que se convierte en el primer hombre abiertamente gay que ocupa el liderazgo civil de una de las ramas de las Fuerzas Armadas. El Senado aprobó el nombramiento por unanimidad después de meses de bloqueos y retrasos. Y cerramos en Estados Unidos, donde una cámara instalada en un vehículo policial de Portland captó el momento exacto en el que un presunto meteorito entró en la atmósfera, pero se disolvió al llegar a la Tierra. Las autoridades indicaron que recibieron más de 400 reportes de este episodio desde distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá. De verdad, impresionantes las imágenes. Amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Y más adelante el noticiero Venevisión. Rumbo al título. Todo listo para que inicien las semifinales del torneo de apertura del fútbol nacional. En breve los detalles con Tony Cittadini. El Consejo Nacional Electoral va a analizar el petitorio que la oposición le entregó al rector Luis Emilio Rondón. Manuel Covela se encuentra en vivo y directo y nos amplía la información. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que está sucediendo a esta hora en el CNE y si se estaba prevista que las rectoras recibieran aparte de la movilización que se dirigía hoy al ente comicial. Buenas tardes, Endrina. Saludos a todos. Efectivamente, hace minutos pudimos recoger declaraciones del rector Luis Emilio Rondón cuando regresaba a la sede electoral después de haberse dirigido a la marcha que hoy estaba realizando la Mesa de la Unidad Democrática. Cuando le consultamos cuáles van a ser los próximos pasos que va a emprender sobre el petitorio que le entregó la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que la iba a presentar al directorio para analizar qué es lo que está solicitando la oposición en ese documento que le entregó. Vamos a escuchar declaraciones del rector Luis Emilio Rondón.
fuimos comisionados, el secretario del cuerpo y mi persona, con el propósito de trasladarnos hasta el lugar de concentración donde está ubicado los representantes de la unidad de la Mesa Democrática, con el propósito de hacer la recepción formal de un documento donde, bueno, hacen un sinnúmero de solicitudes que van a ser evaluadas por el Consejo Nacional Electoral, y una vez que sean evaluadas, entonces yo emitiré el pronunciamiento correspondiente. Muchas gracias. Bien. Estaban entonces ustedes escuchando las declaraciones que pudimos nosotros recoger una vez que el rector Luis Emilio Rondón estaba regresando a la sede del CNE después de haber acudido a la marcha que hoy estaba realizando la oposición. Aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral hay unas fuertes medidas de seguridad. Todos los accesos están bloqueados desde la Plaza Caracas, desde la esquina de Pajaritos, desde la Plaza Diego Ibarra, también desde la esquina de la iglesia de San Francisco. Todo está bloqueado, incluso el flujo de vehículos que pasa enfrente de la sede del CNE está bloqueado, y también hace minutos acudió aquí a la sede del CNE y pudieron ingresar a la sede electoral un grupo de jóvenes identificados con el oficialismo, quienes vinieron a entregarle un ramo de rosas a las rectoras del CNE en apoyo a su gestión. Esto es la información que podemos ofrecerles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y el exgerente de PDVSA en el estado Anzoátegui, Wenceslao Madail, rechazó las declaraciones del diputado Marco Aurelio Quiñones, quien lo acusó de estar implicado en actos de corrupción como la adjudicación de contratos a dedo en la estatal petrolera de la entidad oriental. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Adelante. Mandael aseguró que el diputado Quiñones basó su denuncia en una sanción política que hiciera la Asamblea Nacional, pero no fue notificado para realizar las respectivas aclaratorias ante el Parlamento. Las veces que se me ha llamado para aclarar algún caso, yo lo he hecho, he ido como se debe hacer, pues, respondiendo ante los actos. Yo soy una persona muy responsable y doy la cara y digo que yo soy una persona honesta, y rechazo rotundamente las declaraciones del suplente diputado, el señor Quiñones. Le hizo un llamado a los que hacen política en el país a que tomen el camino de la verdad, el camino de la construcción de opinión pública mediante los hechos. Más bien, nosotros todos los venezolanos, y este muchacho Quiñones, lo llamo a la reflexión. Este es un país que hay que construirlo con conciencia, hay que construirlo respetando a las demás personas, no dañándolas. Yo lo invito, el que esté incursionando en la política, es un joven, que tome el camino de la verdad. El exgerente de PDVSA, Wenceslao Madail, afirmó que asistió en varias oportunidades al seno de la Asamblea Nacional para solicitar la reapertura de este caso sin obtener respuestas. Por otra parte, le pidió a los personeros políticos tener cordura a la hora de emitir cualquier declaración de carácter acusatorio. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas, contándoles que Yamar Gómez se afianza como líder en salvados de las mayores al sumar este martes el juego salvado número 15 de la temporada. Vamos al Citizens Bank Park, noveno inning con la carrera de empate en segunda, y Yamar Gómez domina a Martín Prava con rodado dentro del cuadro para sacar el último out y darle la victoria a los Phillies de Filadelfia contra los Marlins de Miami de 3-1. Gómez lanzó un inning completo, le dieron 2 hits, le anotaron una carrera y dio un boleto. En tanto, las Grandes Ligas sancionó a Rougned Odor con 8 juegos de suspensión y $5,000 por la pelea del pasado domingo en el juego entre los Rangers de Texas y los Azulejos de Toronto. Además, José Bautista, otro de los principales involucrados en la trifulca, fue sancionado con un juego, y Elvis Andrus también estará fuera por un encuentro. La sanción también incluye a 11 jugadores y técnicos. Por su parte, Francisco Cervelli renovó con los Piratas de Pittsburgh por 3 años y $31 millones. El carabobeño tiene el mejor porcentaje de envasado con 374 entre los receptores de las Grandes Ligas desde que llegó a los Piratas en 2015. El catcher de 30 años tiene 9 años en las mayores, 7 con los Yankees de Nueva York y los últimos 2 con los Piratas. Seguimos con fútbol nacional porque este miércoles arrancan las semifinales del torneo Apertura. La acción comenzará a las 3:30 de la tarde cuando Aragua reciba a Deportivo Anzoátegui en el estadio Giuseppe Antonelli de Maracay. Luego, a las 7 de la noche, el Caracas Fútbol Club se medirá con el Zamora en el Estadio Olímpico de Caracas. Bien, amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía.
Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Carlos Vives y el importante donativo que realizará a su país. El cantante donará parte del recaudo de 2 de sus conciertos en Estados Unidos a una campaña que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la caribeña Santa Marta, su ciudad natal. Así lo anunció la Oficina de Comunicaciones del artista, según la cual Vives destinará $2 de cada entrada del concierto celebrado atrás de la Perla de América. Y seguimos con Almodóvar y Julieta, que gustaron en el Festival de Cannes 2016. El director manchego gustó en Cannes con su nuevo film, que le lleva de nuevo a un terreno que le es muy querido, el universo femenino. Tras ser recibida con aplausos en el primer pase de prensa del festival, el destinado a prensa Almodóvar se mostró contento porque ha logrado que el drama no fuera una melodrama, que era su principal objetivo con Julieta, con la que compite por 5ª vez por la Palma de Oro de Cannes. Y los candidatos al Mister Venezuela 2016 trabajan por superar la pobreza. Por tercer año consecutivo, la organización Miss Venezuela incorpora en su programa de voluntariado a los candidatos al Mister Venezuela. En esta oportunidad, trabajando junto a la ONG Techo Venezuela, los 14 aspirantes tuvieron un primer acercamiento a personas que viven en situaciones muy precarias y las apoyaron trabajando en una fase inicial de carga y descarga de materiales, así como en la construcción de las bases o fundaciones de lo que será el Centro Comunitario de la Comunidad de la Cruz, ubicada en El Hatillo. En general, la experiencia permitió que los candidatos al Mister Venezuela 2016 se sensibilizaran ante las condiciones en las que viven muchas personas y se motivaran a movilizarse para contribuir a la mejora de esta situación. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Didalco Bolívar, él es coordinador del partido Podemos. Está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en breve. Amigos, vamos con más información. En la Avenida Libertador continúa un grupo de simpatizantes de la oposición tratando de marchar, pero efectivos de la Guardia Nacional mantienen el control para impedir el recorrido. Milagros Zambrano nos informa. Adelante, Milagros. Sí, nosotros continuamos aquí en la Libertador, a la altura de Las Palmas, donde nuevamente se registró un enfrentamiento entre las personas que se encuentran concentradas por la marcha convocada por la Mesa de la Unidad hasta el CNE. Estamos escuchando nuevamente detonaciones, bombas lacrimógenas que están lanzando a la altura ya de la esquina del Bosque. Les comentamos que esta concentración se ha dividido y se ha esparcido en 4 puntos. Plaza Venezuela, algunas transversales de la avenida La Salle, en la Libertador a la altura del Bosque y en la Libertador a la altura de Las Palmas. Ustedes ven cómo el cordón policial se mantiene aquí en este punto de la avenida Libertador, así como también miembros de la Guardia Nacional han tratado también de mantener el cordón en una de las salidas de la Libertador hacia la Plaza Venezuela. Esta es la información que tenemos por el momento. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya se encuentra en el estudio con nosotros Didalco Bolívar, él es coordinador del partido Podemos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina, por la invitación. Entendemos la complejidad de llegar hasta este punto porque la sede de Venevisión está precisamente ubicada en Plaza Venezuela. Estamos viendo el reporte de nuestra compañera Milagros Zambrano de lo que está ocurriendo en todas las adyacencias cuando piquetes de la policía y de la Guardia Nacional están tratando de frenar el paso de la movilización que tenía como destino final el Consejo Nacional Electoral. Hablar de estas movilizaciones, ¿cuáles pudieran ser las lecturas? ¿Cómo calibrar lo que está sucediendo a esta hora con esa movilización de la oposición? Bueno, es que no se puede hacer una abstracción del resultado del 5 de diciembre, ¿no? Por los efectos parlamentarios. Yo creo que la oposición ha equivocado, a mi manera de ver, su estrategia. La oposición tiene una confusión entre el ejercicio parlamentario y considerarse gobierno. Yo te lo voy a citar solamente con una ley, la ley del Banco Central. A la población hay que decirle que esta ley
contemplaba la designación de 2 representantes de la oposición ante el directorio del Banco Central. Eso se puede estilar en un parlamento como el europeo, porque son parlamentos de cohabitación. El presidente no es electo directamente, sino que es electo de segundo grado. Entonces, el parlamento cohabita con el Poder Ejecutivo. Pero esta Constitución, ¿verdad?, de 1999, del año 2000, es una Constitución presidencialista. No contempla el concepto de cohabitación de carácter parlamentario. Por lo cual, yo creo que la equivocación en la naturaleza de la oposición es creerse que son gobiernos. O a lo mejor una parte de la oposición quiere gobernar con Maduro, ¿no? No se sabe. Ahora, y entonces no lo quieren decir ni lo quieren admitir. Pero el gobierno no puede aceptar que la Asamblea le postule cargos de representación porque el gobierno tiene la responsabilidad en el carácter presidencial de esta Constitución al hacerlo. En cuanto a la solicitud, déjame decirte, son 9 solicitudes que tiene la oposición. La oposición hizo la enmienda constitucional, la oposición tiene vacío de poder, la oposición tiene abuso de poder con el estado de excepción que se acaba de pronunciar, según la oposición, tiene además la recolección de firmas del referéndum, pero además tiene la salida y tiene además una salida de fuerza. Entonces, yo te digo, con 9 opciones, es muy difícil que tú puedas decir a la oposición que en este camino tú puedas entenderte con un sector opositor porque están muy diversos y muy dispersos. Pero además quiero decirte en cuanto al referéndum. Yo fui un funcionario refrendado. Yo fui sometido cuando fui gobernador a un referéndum revocatorio. ¿Tú sabes cuántos días esperé yo, Endrina, para que eso se activara? 200 días, que era lo que establecía la norma, y era gobernador en ese momento. 200 días. Se hizo el referéndum porque es una expectativa que hay que crearla. El referéndum no necesariamente lo pierde el gobierno. ¿Por qué? Porque quien participa en el referéndum es el que está pidiendo la solicitud. El que es adherente del gobierno no está obligado a participar en ese referéndum. Por lo cual, fíjate, de 1 millón de electores del estado de Aragua, solo 18,000 participaron para votar contra mí. Entonces, hubo una abstención. ¿Por qué? Bueno, porque la gente consideraba que yo debería quedarme en el cargo. Bueno, nosotros no podemos trabajar para un vacío de poder. Bolívar, de su respuesta se desprenden varias interpretaciones. En la primera parte de la respuesta usted hace el planteamiento de que el presidente no puede estar subordinado a la Asamblea Nacional y que el esquema de la Constitución es presidencialista. Esto está más que claro. Pero hay una interpretación política de los resultados electorales de diciembre que la oposición ha utilizado como bandera para decir que ese respaldo popular que les dio la mayoría en el Parlamento son un fundamento del rechazo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el punto de vista político, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Tú sabes cuánto tienen en las encuestas el presidente de Francia, Hollande? Tiene 14% de aceptación. ¿Tú sabes cuánto tiene Santos? 21%. ¿Tú sabes cuánto tiene el presidente Macri ahorita en Argentina? Ha perdido 28% de aceptación en menos de 6 meses de electo. Y déjame decirte, ¿tú sabes cuánto tiene este autopresidente de Brasil? No llega ni al 5% de aceptación. Maduro tiene el 30%. Dime, si la gobernabilidad se midiera por aceptación de encuestas, en el planeta no hubiera estabilidad de gobernabilidad. Tú no puedes confundir gobernabilidad con popularidad. O sea, un funcionario público puede perder popularidad. Lo que tú no puedes es violentar la norma de la gobernabilidad. Y es lógico que fíjate, si en Francia nadie está pidiendo que se vaya Hollande, nadie está pidiendo en Colombia que se vaya el presidente Santos. Y en el caso de Argentina, nadie está pidiendo que se vaya Macri porque ha sido recién electo. Pero el planteamiento... ¿Por qué tú tienes que vincular, digamos, pérdida de popularidad? Te digo, 30% contra Santos en 21. O sea, hay una demostración. Bolívar, más allá que hacer el análisis en función a comparativos con encuestas en la región a nivel de popularidad de los diferentes presidentes de esas naciones, la oposición venezolana ha planteado en reiteradas ocasiones que la solución a la crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Usted da unas declaraciones en las cuales afirmaba que el presidente Maduro no sale de la presidencia. Esta idea la quiero concatenar con el hecho de que usted, cuando fue gobernador de la entidad que representó, fue también sometido a un referéndum revocatorio. Sí, pero esperé 200 días. 200 días siendo gobernador. O sea, que la clave fundamental en este caso, ¿usted cree que la dirime es el tiempo? Claro, porque lo que se le está diciendo a la oposición es que los laxos no le dan para el 2016. Ahora, la oposición ha hecho del 2016... un año definitivo. Sí, pero bueno, y entonces, ¿cómo es que esta oposición? Mira, yo no soy quien para darle consejo a la oposición,
Pero yo te digo, si la oposición ganó la elección parlamentaria, ¿qué era lo lógico? No ir a una enmienda para destituir al presidente, sino esperar las elecciones de gobernadores, ir a la elección de gobernadores, y yo estoy seguro que hubieran salido bien en una elección de gobernadores, tomando en cuenta la referencia a la elección de diciembre del año pasado. Pero déjame decirte, una elección municipal y luego una elección presidencial. ¿Tú te acuerdas de aquel eslogan de Biasa? El eslogan de Biasa es, el tiempo pasa volando, son 3 años. Ahora, estos en vez de esperar 3 años, quieren un referéndum que no es un referéndum, lo que está acompañado es un vacío de poder. Detrás del referéndum lo que hay es un vacío de poder. Nadie dice quién va a sustituir a Maduro si fuera refrendado. No, eso no está claro en la solicitud. No, si no hay un vacío. Ahora, ¿qué hay detrás de esa solicitud? Bueno, hay una salida de fuerza. Bolívar, usted una salida de fuerza. Déjame decirte, no se puede subestimar la declaración del presidente Uribe, porque el presidente Uribe manejó una fuerza militar en Colombia que hoy está dividida por el acuerdo de paz con la FARC. Y una parte de ella es uribista y otra parte es de Santos. Cuando el presidente Uribe dice, hay que intervenir militarmente a Venezuela, nosotros tenemos que tener el cuidado de que en la frontera no se produzca un desenlace militar que obliga a nuestras fuerzas militares a actuar. La oposición ha dicho en el día de hoy texto de lo que ha dicho la oposición, Chávez nunca solicitó un estado de excepción y por eso lo tumbaron. ¿Por qué lo tumbaron el 11 de abril? Bueno, porque tuvo que esperar de sus operadores intermedios, que eran los que les tocaba tanto militares como civiles, no el presidente Maduro que ha dicho un estado de excepción. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita internacionalmente y lo amerita nacionalmente. Ahora bien, usted hace señalamiento del decreto de estado de excepción. Ayer el presidente de la República en una conferencia a medios nacionales e internacionales presentaba todos los argumentos que sustentaban lo que él considera la defensa de la patria a través del decreto de estado de excepción, pero la oposición venezolana ha interpretado que este decreto de estado de excepción es un bloqueo para el desarrollo del referéndum revocatorio. ¿Es así? Andrina, a mí me gustaría que tú me dieras la posibilidad o el canal de yo venir aquí y tener la contraparte aquí. Porque el decreto no establece ninguna violación de la Constitución. Hay 3 maneras de solicitar el estado de excepción. 1, por catástrofe, por economía o por conmoción. ¿Qué hizo el presidente de la República? Solicitó un decreto de excepción por lo económico. Que está sustentado en el decreto de emergencia económica. Totalmente, pero fíjate que hizo ayer la Asamblea Nacional. A esta hora, antes de entrar a tu programa, yo le escribí a un funcionario del gobierno. ¿El decreto fue oficiado a la Asamblea Nacional? No ha llegado como oficio. De acuerdo a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, la Asamblea debe esperar que el presidente emita el oficio a la Asamblea y la Asamblea... No, la Asamblea lo discutió ayer, lo improbó sin haberle llegado. O sea, no le ha llegado el decreto todavía. Lo bajaron de Google. Y entonces bajándolo de Google dijeron, no, hay que improbarlo. Mira, primero espérate como dice la ley. Entonces, tú no te puedes poner por encima de la ley de procedimiento administrativo, porque el contencioso administrativo te llevaría precisamente a una decisión que no te favorece. Ahora bien, haciendo referencia al eslogan que usted hacía referencia antes de la relevancia del tiempo. Mientras toda esta diatriba política está sucediendo, hay gente que está en sus casas, hay muchísimos venezolanos que tienen contrarreloj el tiempo por distintas situaciones, la situación de la comida, la situación de los medicamentos. Hay distintos escenarios que tienen movidos a los venezolanos de la mano del esquema de la inseguridad. ¿Qué hacen los venezolanos mientras existe esta confrontación política? Bueno, fíjate, yo antes de venir para acá me paré en el kiosquito, ¿verdad? Y a ver los periódicos y los leí porque llegué muy temprano, ¿no? Previendo todo lo que estaba pasando en Caracas y bueno, llegué. Y vi este periódico, ¿no? Que te digo, no es que le esté haciendo publicidad, ¿no? Yo no sé si estos son los titulares de todos los días, ¿verdad? Pero hoy lo compré. Lo que quiero decirte es, fíjate, una noticia. Subida del precio del petróleo. Se prevé en el 4º trimestre, a finales del 3er trimestre del presupuesto, que el petróleo puede subir a 70, 80 dólares. Eso lo sabe la oposición. Certificación del oro, que no significa que tú lo vas a extraer. No, tú estás pidiendo la certificación internacional. Después de 120 años, es la primera vez que un gobierno decide solicitar la certificación internacional. ¿Por qué? Porque existe una casa de bolsa de oro en Panamá y existe una casa de bolsa de oro en Curazao. Dime dónde produce oro Panamá o Curazao. En ninguna parte, se lo llevan de Venezuela. Estamos pidiendo la certificación para poder que el precio se fije a precios internacionales y no en el mercado subterráneo, como en estos momentos se está haciendo. Fíjate, PDVSA canceló obligaciones de bono. CanTV inicia programa para los productores.
Pfizer inicia sus operaciones, que es una empresa demasiado importante, y Cavilac se entiende con el gobierno para la producción de leche. Ahora, esto no es que no sale en los medios privados, esto tampoco sale en los medios públicos. O sea, que usted está cuestionando la política comunicacional. Bueno, es que yo creo que la política comunicacional del gobierno no es del todo asertiva. De verdad, yo creo que nosotros no podemos caer. Hay una campaña internacional, es verdad. Hay una campaña nacional e internacional. Pero tú no puedes obviar tus noticias positivas. ¿Qué pasaría si tú le dices al consumidor que los productores de leche del país se pusieron de acuerdo con el gobierno para sincerar precios y aumentar su producción en un 3000%, lo que garantiza en menos de un mes esta producción? Bueno, esta es una noticia que estoy seguro que las amas de casa la verían bien. ¿Qué pasaría internacionalmente cuando te están diciendo que es insolvente? Que esta noticia de que PDVSA canceló obligaciones con sus bonos, cuando todos los noticieros internacionales dicen que Venezuela no está en condiciones de pagar. Y nosotros acabamos de honrar nuestra deuda. Y ayer lo anunció el presidente. Bueno, eso también es la noticia. Nosotros no podemos convertir las noticias malas en una respuesta a esas noticias malas. Nosotros estamos obligados también a valorar el esfuerzo que el vicepresidente Aristóbulo está haciendo, del que está haciendo Pérez Abad. Un acuerdo, mira, Endrina, en términos médicos, hay precios de medicamentos que venían del 2003, que no se sinceraron. Bueno, por supuesto, el problema del precio es más importante cuando tú no consigues el producto. El problema es que consigas los productos. Ya esa sinceración se dio, debe salir en Gaceta, y nosotros creemos que es una respuesta positiva. Bolívar, ahora que está siendo autocrítico acerca de lo que usted considera debilidades en la política comunicacional del Ejecutivo Nacional, ¿pudiera ser autocrítico en cuanto a las respuestas que está esperando el pueblo venezolano en materia del bachaqueo, las colas, la inseguridad? Mira, yo creo que con el acuerdo que se hizo, ¿verdad? El acuerdo, y por eso es el decreto de emergencia. Por eso es el decreto de emergencia. ¿Por qué? Porque el acuerdo sinceró precios de hace 5 años. Ahora, el precio que usted va a conseguir en el mercado es mucho más alto, pero más barato que el bachaqueo. Es más barato. Porque nosotros estamos enfrentando un precio paralelo de mercado subterráneo que se está estableciendo, que nosotros tenemos que evitar que se convierta parte de la estructura económica del país. Por eso nosotros creemos, hay errores que se han cometido, pero no significa cambiar el modelo, significa actualizarlo. Nosotros tenemos una realidad hoy, Endrina, y es un tema polémico en el propio gobierno, lo quiero decir, porque ya yo lo he planteado. Yo creo que nosotros tenemos que regresar a la integración andina. Nosotros hoy Mercosur no nos da garantía. No se trata de irte de Mercosur, pero se trata de fortalecer una relación con lo que ha sido tu naturaleza, además tu naturaleza histórica. Porque déjame decirte, ¿no? La Alianza del Pacífico nace como respuesta a nuestra ausencia en la comunidad andina. Nosotros tenemos que plantearnos necesariamente una revisión de esa relación, porque la gobernabilidad no es rígida. No fue con Chávez, no fue con Simón Bolívar, y nunca la gobernabilidad es rígida. Y también con la nueva configuración de la geopolítica de la región, con lo que sucedió en Argentina y en Brasil. Le damos las gracias a Didalco Bolívar, coordinador del partido Podemos, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, y además creo, otra sugerencia, que los funcionarios del gobierno deben venir a los programas de opinión. Nosotros no podemos dejarles estos espacios a la oposición. Tenemos que asistir gobernadores, alcaldes, todos tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que vengamos a los programas de opinión. Muchísimas gracias a Didalco Bolívar y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todo feliz tarde, Néstor. Hay una nota más. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y a esta hora vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien participa en la clausura del Encuentro Internacional de Reparación, Justicia y Paz aquí en Caracas. Escuchemos. Se convertía en el proyecto de país. Y ustedes saben por qué fuimos a una asamblea constituyente, que no lo contemplaba la Constitución, porque en Venezuela llegó un momento que todo el mundo no quería lo que teníamos. Por eso el 27 de febrero, el Caracazo. ¿O alguien quería el Caracazo? Nadie. Y por eso el 4 de febrero. Y Chávez dijo, como todo el mundo sabe lo que no quiere, y todo el mundo está de acuerdo que no queremos lo que tenemos, la única forma de saber qué queremos, con qué sustituir lo que no queremos, sin guerra, sin sangre, en paz, en democracia, es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente originaria y juntos todos ponernos de acuerdo sobre cuál es el modelo de sociedad que queremos construir. Y esa es nuestra Constitución. El modelo de sociedad que sustituía aquella vieja república que se derrumbó
y que nadie la quería. Ese modelo de país es el que estamos construyendo. Y ha costado mucho, porque los factores privilegiados históricamente con nuestra riqueza no aceptan que nosotros manejemos nuestra propia riqueza. No lo aceptan. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.